ustedes han visto un programa que se llama Supervivencia al Desnudo, ¿sí? Es un programa que pasan en Discovery Channel y se trata pues de sobrevivir sin nada, prácticamente sin nada, en un lugar inhóspito de la Tierra, con pocas probabilidades de éxito, ¿no? Y sobre todo por la situación de que deben de buscar su comida y su agua. Entonces, yo he visto en varias ocasiones que las personas que pues se involucran en este tipo de pruebas, pues van y ven cuerpos de agua y ven que pues visiblemente no se ve contaminada y se arriesgan, ¿no? A tomar el agua por desesperación, ¿no? De que la requieren y el cuerpo lo está pidiendo. Pero posteriormente dicen, bueno, pues es que el agua se veía buena, se parecía estar buena, y resulta que terminan enfermando gravemente del estómago, y eso los elimina, ¿no? De la competencia. Entonces, así como ha habido casos en donde no sucede nada, pero también pues entra en juego qué tan buena flora bacteriana tengamos en nuestro estómago, el tipo de bacteria que se ingiera, o parásito, o cualquier microorganismo que esté presente, qué tan fuerte es, qué puede causar. Ya más o menos vimos la vez pasada, en la clase pasada, más o menos los microorganismos que podría tener el agua contaminada, y pues sí es pues es variable, ¿no? Lo que podría pasar y lo que podría causar en una persona, ¿no? Además del sistema inmune, o sea, muchos factores, ¿no? Que están en juego ahí, porque sí he visto ocasiones en donde de la pareja que entran en ese juego, pues únicamente uno enferma, ¿no? Y el otro no, a pesar de que consumieron la misma agua, ¿no? Pero pues los de cada uno son dos organismos diferentes, y pues reaccionan de diferente forma. Entonces, les decía que se puede muestrar desde un cuerpo de agua que se ve visiblemente contaminado hasta un agua potable, ¿no? Que viene del alcantarillado, y que, perdón, de la red potable, de la red potable de distribución, y en ambos podríamos encontrar microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, para ello vamos a aprender aquí cuáles son los métodos y cómo se hace la toma de muestras, ¿sí? Vamos a empezar con la toma de muestras. Son fuentes de agua y agua potable. Primero se tiene que diseñar un programa de muestreo, ¿sí? Es decir, dónde se va a muestrear, las zonas en donde se van a muestrear, y obviamente los materiales que se van a utilizar para muestreo. Acuérdense que les dije que puede ser plástico o vidrio, ¿sí? El plástico debe de ser estéril. Generalmente aquí, por cuestiones prácticas, decimos, bueno, pues compramos frascos de los que nos venden en la farmacia para toma de muestras de orina, ¿sí? Entonces esos frascos vienen estériles y nos sirven perfecto para muestrear. Pero cuando son así muchísimas muestras, y dices tú, bueno, yo no me puedo estar dando el lujo de comprar frascos de plástico y después desecharlos, porque finalmente esos son difíciles de esterilizar. Por ejemplo, si los meten a un autoclave, que es el equipo en donde se hace la esterilización, pues el plástico se desbarata, ¿sí? Por las altas temperaturas que maneja. Entonces debe de ser algo que sea resistente, como el vidrio, ¿no? Entonces el vidrio generalmente es el que se utiliza porque se mete al autoclave y se esteriliza de forma adecuada, ¿no? Y sin ningún problema, se puede reutilizar, a eso me refiero. Entonces necesitamos ver qué es lo que vamos a llevar, y que todo lo que se involucre en el muestreo sea inerte, o sea, o esté completamente inocuo o esterilizado, ¿no? Por otro lado, para la preparación del material de muestreo, pues necesitamos neutralizar el cloro. El cloro únicamente cuando vamos a muestrear agua potable, porque sabemos que el agua potable pues contiene una cierta cantidad de cloro, y para ello utilizamos tiosulfato de sodio al 3% y 0.25 mililitros al 3%
0.25 mililitros por cada 250 mililitros de la muestra, ¿no? Toma de la muestra, se toma la muestra, se verifica un volumen de muestra. Generalmente el volumen es muy poquito lo que se utiliza para hacer una siembra de microorganismos, pero en algunas ocasiones sí se utiliza un poco más, ¿sí? Entonces, generalmente yo siempre les digo que 100 mililitros es así como lo mínimo que pueden muestrar para hacer un análisis correcto bacteriológico. Yo la verdad, si les soy sincera, a mí no me gusta hacer no me gusta trabajar con microorganismos, no me gusta, nunca me ha gustado. Entonces, yo este tipo, de análisis yo prefiero mandarlos a hacer, sí, al laboratorio. Pero cuando hay que hacerlos aquí, pues los hacemos, sí. Entonces, se toma la muestra y se lleva, déjenme tomar un poco de agua porque se me está atorando la garganta. Se toma la muestra y se genera una cadena de custodia. Ya saben de lo que estoy hablando. Se generan muestras duplicadas y blanco del viajero. Todo esto ya saben de lo que estoy hablando, puesto que ya vimos toda la parte de muestreo en general. Se transporta y se almacena. Máximo 30 horas después de la colectada, ¿sí? Porque después de estas 30 horas, y esto es así como muy, muy drástico, ¿sí? Yo siempre les digo 8 horas máximo, porque después de ahí empiezan a medir o empiezan a tener resultados erróneos, porque los microorganismos empiezan a morir, ¿sí? Entonces, esta es una forma de tomar de forma manual la muestra en aguas superficiales, ¿sí? Así como lo ven. Mientras que si se toma una muestra a contracorriente en aguas superficiales, pues tendríamos que utilizar un aditamento, que esto sería como un frasco de vidrio que obviamente está esterilizado y que está amarrado a pues a un cordón o a una cuerda o una reata para poder hacer la toma de forma correcta, ¿no? Y también cuando las muestras, o bueno, el lugar de muestreo está alejado, ¿sí? Por ejemplo, si lo van a muestrar desde un puente o desde un acantilado o algo por el estilo, pues sí se utiliza este tipo de aditamentos, ¿no? Este aditamento se utiliza, es como un tubo, sí, es un tubo tal cual, pero es un tubo de vidrio, ¿sí? Todo esto, puesto que tiene que ir estéril, pues es de vidrio, sí tiene su tapa, sí, para poder muestrear a profundidad, sí, aguas superficiales, es un muestreador de Van Dorn, sí, ese se utiliza para aguas superficiales cuando requieren muestrear a profundidades pues más grandes, ¿no? Cuando se toma una muestra de agua potable, pues se hace directamente del grifo, ahí no hay de otra, ¿sí? Y bueno, tenemos indicadores microbiológicos de contaminación, que son fuentes de agua, evaluación de plantas de tratamiento y agua potable, ¿no? En este tipo de aguas, pues en general en todas, se utilizan indicadores microbiológicos de contaminación, ¿sí? Que es coliformes totales, coliformes fecales y recuento total de bacterias heterótroficas, mesófilas, variables o conteo total. Cuando nosotros queremos encontrar un microorganismo en particular, o sea, digamos que esto es en general, ¿sí? O sea, todo esto es en general. La toma de muestras es en general, puesto que este es el análisis general, pues a eso me refiero, porque cuando ya queremos saber un patógeno en específico, pues se busca eso, ¿no? Por ejemplo, que digan, ay, es que la población, todos se enfermaban de cólera, ¿no? Entonces ya buscan el patógeno específico que los hizo enfermar de cólera, ¿no? Pero ya utilizando otros métodos diferentes, ¿sí? Pero para poder saber si hay coliformes fecales o totales o alguna bacteria heterotrófica, mesófila, variable, pues pueden hacer este tipo de análisis, ¿sí? Pero cuando ustedes quieren saber un microorganismo en específico, pues ya se tiene que buscar la metodología,
específica y realizarse, ¿no? Porque finalmente, acuérdense que les había comentado que para los huevos del minto, pues se utiliza, me imagino que es sofisticada la técnica o es difícil, puesto que cuesta 3,000 pesos, ¿no? Un análisis de eso. Entonces, dependiendo dependiendo qué reactivos utilice, si son caros, si son baratos, dependiendo la complejidad de la técnica, pues va a ser el costo, ¿sí? Entonces, estas son las más sencillas de hacer y son las que más se utilizan, ¿sí? Entonces tenemos aquí una tabla en donde tenemos el indicador que son coliformes termotolerantes fecales o Escherichia coli, ¿sí? Y tipo de contaminación, pues esto se da por contaminación fecal. Las coliformes totales, pues se da también por un tratamiento inadecuado, contaminación post-tratamiento o exceso de nutrientes, ¿sí? Y las heterotróficas, que es contra total, es ineficacia en el tratamiento y desinfección, ¿sí? Aquí hay un error, o sea, es falta de eficacia, ¿sí? En el tratamiento de desinfección o alguna contaminación secundaria, ¿sí? Que por ejemplo el agua esté en contacto con este tipo de bacterias y por ende se contamine, ¿no? Y por ahí que al agua le hayan dado un tratamiento con luz ultravioleta o con ozono, y que acuérdense que el ozono y la luz ultravioleta, o bueno, eso no lo hemos visto, pero el ozono y la luz ultravioleta son tratamientos a corto plazo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en el camino, sí, si es transportada esa agua en algún momento, sí, que se le dio ese tratamiento microbiológico, puede pescar un contaminante, sí, en el camino. Entonces, lo más usual y lo más duradero, sí, a largo plazo, es el cloro. ¿Por qué? Porque el cloro permanece ahí y evita que cualquier microorganismo infecte o contamine el agua, ¿no? Entonces, el cloro es lo más eficaz, sobre todo cuando se va a transportar el agua, ¿no? Entonces, de esa forma se puede garantizar que el agua que sale de una planta de tratamiento una planta potabilizadora, por ejemplo, llegue hasta el consumidor de forma adecuada y sin riesgos. Eso en el mejor de los casos, porque pues bueno, aquí en México yo no me atrevo a darle un trago al agua del grifo, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, te van a salir parásitos, dicen las mamás, ¿no? Te van a salir parásitos, te vas a enfermar el estómago, puesto que el agua pues no es como muy apta para eso, ¿sí? Entonces ese es el detalle, ¿no? Entonces tenemos métodos estandarizados indicadores microbiológicos de la calidad del agua, y estos son recomendados para la evaluación de fuentes de agua y agua potable. Tenemos el método, la muestra y el microorganismo que se puede encontrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el método filtración con membrana, la muestra podría ser agua potable o agua subterránea, y microorganismo que se podría, o más bien las pruebas que se podrían hacer, es coliformes totales, coliformes fecales y E. coli, número más probable y tubos múltiples, esta es otra también. Filtración por membrana es un método, ¿sí? Y se le hace agua potable y aguas subterráneas. Número más probable y tubos múltiples, aguas superficiales, cualquiera, ¿no? Cualquier tipo de agua. Y se le puede hacer coliformes totales, coliformes fecales y E. coli. Presencia y ausencia es otro método. Se le hace al agua potable generalmente y se le puede encontrar coliformes totales, fecales y E. coli. Y el recuento en heterotrófica de placas, sí se hace agua potable y aguas subterráneas, y lo único que se encuentra en este tipo de perdón, es que empecé a escuchar un ruido muy raro, por eso me distraje. El único microorganismo que se puede encontrar en este tipo de métodos, pues son bacterias heterotróficas, ¿no? Como tal. Vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos el método de filtración con membrana, ¿sí? Fíjense bien, hay que hacer diluciones, ¿sí?
Esto se los voy a enseñar así de forma teórica, porque no creo que lo hagamos en el laboratorio. Sí, es un show hacerlo en el laboratorio. Hay que tener todo perfectamente bien estéril, hay que tener cultivos, hay que tener muchas cosas. Entonces, esto no lo hacemos en el laboratorio. Sí, es muy, no es complicado, pero sí es muy laborioso, ¿sí? Por toda el cuidado que hay que tener con los materiales y toda la parte inerte que hay que manejar, ¿no? Entonces, es laborioso. Entonces, fíjense bien, tenemos acá, aquí casi no se entiende, pero tenemos acá la muestra, sí, 1 mililitro de la muestra y tenemos 9 mililitros de nuestro reactivo, sí, en un vial, sí, o agua, cuando queremos diluirla. Fíjense bien, cuando nuestra muestra está muy saturada en microorganismos, hay que hacer diluciones porque a la hora de hacer el sembrado en caja, Petri generalmente se hace el sembrado, si ustedes no hacen las diluciones, se va a llenar la caja de microorganismos, pero así muchísimos, y va a ser imposible contarlos, ¿sí? Entonces, por eso hay que hacer diluciones, ¿sí? 1 mililitro en 9, ¿no? Mililitros, y es una dilución 1 de 10, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí una muestra de 1 mililitro, y tenemos 99 mililitros, y es una dilución 1 de 100, ¿sí? Entonces, dependiendo la carga microbiológica que ustedes esperen encontrar, deben de saber si van a hacer una dilución o no. Por ejemplo, si dicen, bueno, voy a analizar el agua potable, y dicen, bueno, pues ¿para qué hago diluciones de agua potable si estoy seguro, sí, en el mejor de los casos estoy seguro que no tiene tantos microorganismos, ¿no? Entonces dices, bueno, no voy a hacer diluciones. Pero si, por ejemplo, van y muestrean una alcantarilla, que ahí sí va a haber muchísimos microorganismos, muchísimos, ustedes van a decir, bueno, pues aquí sí voy a hacer diluciones, yo creo que 1 de 100, 1 de 1000, porque no quiero que se me llene mi caja Petri de microorganismos, o sea, de crecimientos, de colonias, así le llamamos nosotros, y no voy a poder ni contarlas, ¿no? Ni voy a poder ver qué es lo que creció, porque acuérdense que también, dependiendo el microorganismo, es como se muestra. Si hay microorganismos filamentosos, hay de colores, entonces, dependiendo la apariencia que tenga, también ustedes van a poder identificar qué es, ¿sí? Entonces, si ustedes ven así todo amontonado, todo feo, pues no van a poder ni contar ni identificar, entonces por eso es necesario diluir, ¿sí? Esta es una membrana, chicos. Generalmente nosotros hacemos esta técnica en el laboratorio, bueno, se hace esta técnica en el laboratorio, pero se utilizan este tipo de membranas, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una cuadrícula, para poder hacer más fácil el conteo bacteriológico. Se tiene un embudo, ¿sí?, de plástico. También se esteriliza, y pues esta es nuestra agua, ¿no? Entonces tenemos de acá, el embudo está conectado a un matraz Erlenmeyer, ¿sí?, que tiene una salida de aire, o bueno, una entrada de aire, sí, salida de aire, porque se le conecta una bomba de vacío y genera vacío, empieza a succionar, y eso hace que el agua descienda, ¿sí? Porque a veces por gravedad, como los poros de la membrana que se utiliza es muy pequeño, a veces ni el agua pasa, ¿sí? Entonces, para poder llevar a cabo el correcto filtrado o la correcta siembra, pues se tiene que succionar, ¿sí?, con ayuda de una bomba de vacío. Tenemos aquí, primero hacen pasar agua limpia, posteriormente hacen pasar la muestra, esta es la muestra de agua, y posteriormente se pone, creo que aquí se está poniendo se pone la membrana, se quita la membrana, y se pone en una caja Petri, ¿sí?
se le pone una solución que es como de este tono, así como bugambilia, un tono así fuchsia, y esa solución es como el alimento de los microorganismos, ¿sí? Esa solución es rica en carbohidratos. Acuérdense que los microorganismos, ¿sí? Les encantan los carbohidratos. Entonces, esta solución puede ser de papa, agar de papa, se llama agar de papa o agar de maíz también, y de trigo, me parece que también hay. El más utilizado es el de papa y es el más barato además. Y se pone esta solución pues para que las bacterias estén contentas, empiecen a crecer, y además se lleva incubación. Se lleva una incubación a 25 grados centígrados o 28, no recuerdo bien, pero es un ambiente, se propicia un ambiente agradable para que las bacterias crezcan, ¿no? Y no haya ningún problema, porque si nosotros decimos, ay, pues estamos como a 24 grados centígrados, ¿no? Pero acuérdense que la temperatura varía en el día y en la noche, entonces eso podría afectar el crecimiento bacteriológico, y es por eso que hay que mantener constante esa temperatura, y para eso se utilizan estufas u hornos especiales que mantienen esa temperatura todo el tiempo, y aproximadamente tardan 2 días en crecer, ¿sí? O sea, no crean que es instantáneo. Entonces, fíjense, ven, aquí tenemos coliformes totales en medio endo, tenemos aquí todos estos puntitos, ¿sí? Son las coliformes, ¿sí? Y nosotros, teniendo nuestros microorganismos así de espaciados, pues podemos hacer el conteo, ¿no? Podemos hacer el conteo y podemos ver lo que crece. Tenemos coliformes totales termotolerantes o fecales, y tenemos otro método, ¿sí? En general, así. Y ni es necesario verlo en el microscopio, ¿sí? A simple vista se ven y ya tú ves la cajita y dices, bueno, a ver, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y quizá las que se alcancen a ver por acá, ¿no? Y las cuentas y dices, bueno, en una disolución de 1 a 100 tengo tantas bacterias, ¿no? Y más o menos puedes dar un estimado. Igual aquí. Entonces, fíjense bien, la expresión final, ¿sí? Es así, unidades fecales, a ver, déjenme ver. UFC, no recuerdo qué es, no me aprendo todo, la verdad. UFC. Por cada 100 mililitros. Unidades formadoras de colonias, ¿sí? Eso significa unidades formadoras de colonias. Siempre digo, voy a ponerla acá abajo para no estar buscando unidades formadoras de colonias, se me olvida. ¿Sí? Entonces, el método con filtración de membrana, los resultados finales se leen unidades formadoras de colonias, ¿sí? Problemas en las lecturas de placas, es lo que les decía. Demasiados microorganismos, el número de bacterias totales, ¿sí? No debe exceder de 200 para evitar que interfieran en el crecimiento de los coliformes. Puede ser debido a insuficiente disolución o a condiciones de filtración no estériles. Tenemos fibras, puede haber fibras en la muestra de agua y produce colonias ocluidas o alargadas, que es lo que vemos aquí. Sí, y el crecimiento de la colonia se produce a lo largo de la fibra, o sea, que esté contaminada con alguna otra cosa el agua. El crecimiento a lo largo del borde de cierre del filtro indica que el portafiltros, ¿sí? No hace buen cierre o que no está limpio, ¿sí? Son algunos problemas. Y por ejemplo aquí que se ven todas juntas, ¿no? Que no se ve una adecuada separación. Dice, la zona seca en la cual no se ha producido crecimiento indica que el filtro
no descansaba por completo en el cartón con el medio nutritivo. Esta situación también puede ser debida a una oclusión parcial de la base de vidrio filtrado o el portafiltros de vidrio Pyrex, ¿sí? Que es la marca del portafiltros, ¿no? O incontables. La contaminación del agua era demasiado elevada y produce una sobrepoblación de colonias en la superficie de filtro y resulta imposible hacer el recuento preciso para este caso, ¿no? La distribución de colonias no es uniforme, puede ser resultado de las siguientes prácticas defectuosas: de que no se agite la muestra durante la filtración, haber prescindido del lavado después de la filtración o haber pipeteado la muestra directamente sobre el filtro seco. O sea, son muchas situaciones, ¿no? que podrían generarse y resultar, pues, generar problemas a la hora de la lectura, ¿no? Entonces tenemos otro método que se llama número más probables por tubos múltiples y tenemos que este método se utiliza en diferentes tubos, ¿sí? Estos tubos se llaman tubos, ay, caray, se me fue el nombre. Se les llama viales o tubos. Se me fue el nombre, déjenme me acuerdo. Hay de diferentes tamaños, ¿sí? Y hay unos que son con rosca, con tapa, y otros que son sin tapa y sin rosca, ¿sí? Entonces, generalmente estos utilizan, este tipo de tubos que se utilizan, pues son con tapa y con rosca, ¿sí? Entonces tenemos aquí tenemos la muestra. Podemos tener dos caldos diferentes, ¿sí? Un caldo que brilla y otro tipo de caldo, ¿sí? Entonces tenemos aquí una prueba presuntiva, ¿sí? Una concentración simple y esta es concentración doble, o sea, que divides, ¿no? Haces dilución, a eso me refiero, haces dilución. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que para el caldo de que brilla, tenemos que incubar a 35 grados centígrados más o menos 0.5 grados, ¿sí? De 24 a 48 horas, que es lo que les decía, 2 horas, dos días, ¿no? Generalmente es lo que se utiliza. Esto es para coliformes totales y este es para coliformes fecales. Dependiendo el tipo de análisis que se vaya a hacer, es el caldo, ¿sí? Que se va a utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, también tenemos una concentración simple, tenemos ambos caldos, ¿sí? Y el tiempo también es el mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí es de un día y aquí es de 1 a 2 días, ¿no? Para coliformes totales y para coliformes fecales, pues la mitad de tiempo, ¿no? Y aquí tenemos una concentración simple que es de 10 a la menos 1, ¿sí? Y este es de 10 a la menos 2, o sea, eso es dilución, ¿no? Hay una dilución aquí y también aquí nos dice para qué, ¿sí? Para qué va a ser cada uno de ellos y el tiempo y las condiciones, ¿no? Que se utilizan. Por ejemplo, aquí dicen que los caldos se incuban a 35 más menos 0.5 y es de 1 a 2 días, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí se toma la muestra, se hace una dilución también, dependiendo si es necesario, ¿sí? Y se agregan las muestras a los tubos con medios preparados. Aquí ya viene el caldo para poder hacer la dilución, ¿sí? Y se incuba a temperatura adecuada durante el lapso apropiado. Estas que vemos aquí son, yo les llamo placas de calentamiento o se le llama de otra forma. Te ayudan digestores o placas de calentamiento. Entonces, esas te ayudan a mantener la temperatura y si no, en su defecto, pues las metes a una incubadora o a un horno o a una estufa, ¿sí? Como ya les había contado. Se examinan los tubos para observar la producción de gas y el desarrollo intenso de turbiedad, ¿no? Se confirman las muestras que dieron positivo, que se confirman los tubos de presunción que dieron positivo y se hace
con pura observación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes muestras, ¿sí? Tenemos diferentes muestras para que vean ustedes la coloración, o sea, cambian de color, ¿no? Dice aquí la producción de gas y o desarrollo intenso de turbiedad indican reacciones positivas. De izquierda a derecha, es decir, de acá para acá, dice el gas y la turbiedad en el caldo de triptosa, ¿sí? Triptosa de laurilo indica resultado positivo a la presencia de coliformes fecales aquí, ¿no? Mientras que el 2, ¿sí? También de triptosa de laurilo, no presenta reacción, ¿sí? En esta de acá, puesto que no se ve turbia, ¿sí? Y dice aquí que eso es para coliformes totales, ¿sí? Y luego el caldo de bilis de cerdo brillante, ¿sí? No presenta reacción, ¿sí? Que es este. Mientras que el caldo, a ver, déjenme ver porque ya no alcanzo a leer aquí, ¿sí? Mientras que el caldo de bilis, ¿sí? Presenta coliformes totales, puesto que hay turbiedad, ¿sí? A diferencia de estas, sí, estas son las turbias y estas no hay turbiedad, ¿sí? En ellas. Entonces, este y este son positivos. Acuérdense que este es para coliformes totales y este es para coliformes fecales, ¿no? Y continuó. Tenemos formación de código para número más probable, o sea, se hace lectura de los tubos, se hace una selección en serie, ¿sí? Y se genera una formación del código y posteriormente se aplica una lectura en la tabla, ¿sí? Aplicación de fórmulas si es necesario. Sí, entonces el método de número más probable por tubos múltiples, su expresión final es número más probable por cada 100 mililitros. Ok, a continuación veremos la prueba de ausencia y presencia y este método más bien tiene que ver con marcadores, que ahorita los vamos a conocer. Primero tenemos que recolectar la muestra, obviamente todo tiene que estar perfectamente bien esterilizado, ¿sí? Antes de recoger, puesto que una contaminación por parte del recipiente podría jugarnos una mala pasada. Y posteriormente tenemos que combinar 100 mililitros de la muestra con un medio, ¿sí? Con un medio apropiado para poder nosotros de alguna manera mantener la muestra en buen estado, ¿sí? Y tener en cuenta que este tipo de muestras microbiológicas se tienen que hacer de inmediato, ¿sí? Las pruebas, o sea, así como se toman, llevarse al laboratorio directamente, puesto que posterior a las 8 horas de haberse recolectado, podríamos medir puros cadáveres. Entonces, eso es lo que no queremos una prueba errónea, puesto que todos los reactivos que se utilizan en este tipo de pruebas son costosos. Posteriormente se deja incubar a 35 grados centígrados por un espacio de 24 a 48 horas. Se observa un color amarillento, que es el coliforme total. Si se utiliza un medio reactivo, también se puede observar fluorescencia, pero esto solamente utilizando un reactor, pero esto solamente utilizando un marcador como tal, ¿ok? Se confirman las muestras que dieron positivo, sí, confirmar las muestras de presunción que dieron positivo según sea necesario. Y bueno, aquí tenemos que los ensayos que dan resultados positivos se confirman fácilmente para detectar coliformes totales, coliformes fecales y E. coli utilizando los tubos Hatch con medio ya preparado probados por la norma oficial mexicana en este caso. Y esos reactivos como tal, esos tubos Hatch, es una marca específica, también los tiene HANA Instruments, pero ya viene el medio para poder hacer esa medición. Sí, ya viene todo preparado, ya no hay que preparar nada, únicamente hay que utilizarla. Y bueno, aquí tenemos algunas colonias de E. coli, sí, con los marcadores, sí, utilizados y obviamente fluorescen cuando está presente este microorganismo. Y aquí, por supuesto, tenemos tubos incubados, sí, observados bajo una luz ultravioleta, sí, de izquierda a derecha,
Sí, tenemos de izquierda a derecha, tenemos el caldo estéril únicamente. El que sigue presenta crecimiento, presencia de coliformes, sí, en general. Y en el tercero tenemos presencia de crecimiento y gas, sí, y presencia de coliformes. Asimismo, en el último tenemos presencia de crecimiento, gas y fluorescencia. Presencia de E. coli, sí, positivo a E. coli, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí nosotros podemos notar si hay, qué cantidad hay de coli o más o menos, porque fíjense, ven, aquí también da positivo E. coli, ese también, pero en menor cantidad. Y para contar o hacer el contado de colonias, pues únicamente se puede hacer así, en caja Petri, utilizando un Neubauer, ¿ok? Tenemos cómo actúa, vemos aquí cómo actúa el marcador Moog, sí, que es la E. coli, el marcador se incrusta a la E. coli cuando hay presencia de E. coli, y en automático el marcador se parte en dos o se divide en dos y uno de ellos florece en automático. ¿Sí? Igual con las coliformes, un marcador ONPG sí se incrusta en la coliforme y también en automático se parte en dos o se divide y comienza a florecer. ¿Ok? Tenemos un recuento heterotrófico, sí, en placa. Pues obviamente hay que recolectar la muestra, vamos a diluir de ser necesario, vamos a trasladar la muestra a una placa Petri, obviamente siguiendo todo el protocolo de medidas de higiene para poder hacer esta siembra y vamos a disolver en un medio estéril, vertir en una placa y dejamos solidificar. Y además, esta placa la vamos a incubar 48 horas a una temperatura de 35 grados centígrados y posteriormente aparecerán las colonias. ¿Sí? Aquí, como lo vemos, dice que el crecimiento de la colonia después de la incubación indica presencia de bacterias heterotróficas. Sí, aquí tenemos. Y bueno, dependiendo la calidad del agua o qué microorganismos estén presentes, pues son las que van a surgir o van a crecer. Garantía de calidad. Pues la garantía de calidad que un laboratorio puede ofrecer es buenas prácticas de laboratorio, control y aseguramiento de la calidad, personal capacitado, equipos y materiales requeridos, programas de calibración y mantenimiento de los instrumentos y equipos continuamente, control de funcionamiento de los equipos, procedimientos adecuados, apegados generalmente a las normas oficiales, muestras de control adecuadas, reporte de datos bien estructurados y bien escritos, y almacenamiento de datos y control estadístico es lo ideal, ¿sí? A continuación, en la parte de abajo del video, les voy a dejar una serie de videos, tutoriales, ¿sí? De cómo se llevan a cabo algunas prácticas de algunos colegas que les pueden ayudar a entender mejor estas prácticas de laboratorio. Muchas gracias.